Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación. Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro. Mi nombre es Daniel Salvucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Bueno, ¿qué les pareció hasta ahora este primer episodio, el lanzamiento de la segunda temporada? Bueno, quédense ahí, estén atentos a los próximos episodios que vamos a contar con grandes invitados en esta serie de entrevistas a managers de fondos de Venture Capital. Vamos a tener a gente especial como Alex Méndez, Santiago Subotovsky, Andrés Meirovic, Matías Peire, Hernán Casá y algunos invitados más y algunas sorpresas. Quiero agradecer especialmente a nuestro sponsor Amazon Web Services. Ellos hacen posible esta segunda temporada apoyándonos y además acercan a fondos y a startups su programa AWS Activate con cursos de capacitación, acceso a especialistas y créditos gratis. También quiero agradecer a Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity líder en Latinoamérica. Recuerden que a partir de esta temporada pueden vernos en YouTube e Instagram TV, además de escucharnos en las plataformas de podcast y audio. También eran First Time LPs, era la primera vez que eran inversores de un fondo, así que hubo y hay, y creo que todavía tenemos mucho por delante, ¿no? de capacitar y educar y darles un lugar a los inversores. No es algo puramente financiero como puede pasar en otras latitudes. Claro, y además porque al final del día es que estos inversionistas, que son, digamos, los high net worth individuals, estos empresarios latinoamericanos, son los que además nos dan valor a las empresas del portafolio. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es la parte de, oiga, mire, esto es lo que está pasando en la empresa, pero es que esto es como usted puede ayudarnos. Así es como necesitamos y es como la manera como los hemos involucrado bastante y que yo creo que es para ellos muy interesante aprender, muy interesante ver cómo pueden evolucionar innovar en sus empresas y además cómo agregan valor. Y para este segundo episodio tenemos una entrevista con una invitada muy especial. Ella es Patricia Sáenz. Patricia es partner de EWA Capital, un fondo con pisada regional con origen en Colombia. Y Patricia desde ese fondo busca generar alto impacto en toda la región, además de achicar la brecha de género. Patricia, además de ser partner del fondo, es parte del comité directivo de Colcapital, la Asociación de Private Equity y Venture Capital colombiana. Bueno, disfrutemos de esta espectacular conversación con Patricia. Hola Patricia, bienvenida, gracias por sumarte a Un Cisne No Tan Negro. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Excelente. Bueno, en este podcast nuestro objetivo es que más gente conozca el backstage o cómo pensamos los inversores de Venture Capital, los que estamos relacionados en invertir en innovación, que para nosotros, como hablamos todos los días, se parece algo habitual, pero entiendo que en la región y nos gustaría que más gente se acerque a este tipo de actividad, por eso nos gusta contar y meternos en las historias de los que estamos involucrados porque son todas distintas, pero tienen algunos patrones en común, creo yo. Y para arrancar me gustaría, para que te conozcan los que nos están escuchando, antes de hablar de Venture Capital y de los fondos, contanos sobre vos antes de eso. ¿Cómo fue tu vida antes de toparte con la inversión en startups? Y también, ¿cómo fue que llegaste a esta industria también? ¿De qué forma se cruzó en tu vida? Porque seguro hay alguna historia interesante ahí. Bueno, mira, digamos, yo estudié finanzas en Londres, de ahí me fui a vivir a Estados Unidos, era una época dura en Colombia, entonces la mayoría de gente quería sacar la plata de Colombia, y fue una vuelta de 2 años en el 2004, cuando ya cambió todo el gobierno, cambió la situación colombiana y dijimos, devolvámonos a Colombia con mi esposa. Arranqué a trabajar con un family office y desde ahí hacíamos inversiones y yo siempre creí absolutamente, dignamente sobre la oportunidad de tener capital inteligente en las empresas. Y en ese momento hablaba de private equity, porque obviamente venture capital en el 2004, pues eso sí en Latinoamérica todavía no había. Pero entonces empezamos a buscar empresas en las que hubiera oportunidades de invertir y la verdad no hubo. O sea, fue el primer choque porque
la gente pues todavía no estaba dispuesta, o sea, la mentalidad no estaba, ¿no? La mentalidad era como un banco o amigos, pero no quiero plata de ningún desconocido. Sin embargo, entonces empezamos a trabajar en socio local estratégico, o sea, traer empresas de otras partes del mundo que quisieran entrar a Colombia, que a partir del 2004 pues había vuelto un país bastante interesante por su tamaño, localización y pues porque había estado dormido por su difícil situación durante muchos años. Desde ahí tuve la oportunidad pues de ser emprendedora y es muy divertido porque creé muchísimas empresas. Algunas les fue bien, algunas les fue mal, y entonces al final cuando te pones a mirar cuáles les fue bien, a las de tecnología les fue bien, y a otras, que ya sé absolutamente los errores que cometí, pues no nos fue bien. En el 2016 empieza a cambiar todo, y de ahí fue cuando ya arrancamos y me ofrecieron la oportunidad de entrar a Monte Nazca, porque si te das cuenta, EWA es el rebranding de Monte Nazca Colombia, y empecé a entrar como inversionista, y fue tanta mi pasión por esto que me quedé como fund manager y como manejando todo Colombia, y desde ahí empezó pues mi travesía en Venture Capital, que como te digo, pues la verdad es que desde mucho antes pues lo había hecho como emprendedora. Interesante lo que me contás, me da pie para un par de repreguntas y algunas me las voy a guardar para después, voy a volver a esto que acabas de mencionar. Muchos emprendedores valoran y también a la hora de uno de invertir es valioso la experiencia como emprendedor, porque uno estuvo en esos zapatos, hay cierta empatía con algunos de los momentos desafiantes de los emprendedores en todo sentido y especial cuando van a buscar capital para sus compañías. Me voy a quedar con algo de lo que me dijiste, pero para después, pero voy ahora a, bueno, ahora sí estás en Mountain Nazca como fund manager, que hoy es EWA Capital. ¿Fue algo que en tu pasado de finanzas, estando en Londres, lo pensaste como carrera o apareció en función de las experiencias y en algún momento tomaste esa oportunidad y decir, bueno, quiero hacer esto para adelante, quiero ser fund manager, quiero impulsar emprendimientos a través de la inversión? Yo creo que, o sea, si lo pensara como, uy, sí, cuando estudié yo quería hacer, no, vamos a ser sinceros, no. Pero no porque no sabía cómo llegar. O sea, y ahí es donde te voy como empezamos a hacer inversiones, y dentro de eso viene la parte que digamos, ¿por qué terminamos en Monte Nazca? Porque siempre hemos sido buenos invirtiendo en tecnología, como te decía, hice startups en tecnología también, y al final del día lo que le pasa y le puede pasar a muchísimos inversionistas, y yo creo que esa es una parte que es importante, es que terminan sin tesis de inversión, invirtiendo en todo. Entonces, al final del día, ni sabes en qué estás invertido, ni qué valor agregado puedes hacer, ni cómo vas a salir de la inversión, ni, o sea, habían tantas variables que eran tan locas que, digamos, desde ahí fue como que uno se sentó con el Family Office y dijo como, oiga, esta cosa tiene que sentarse y hacer una tesis de inversión seria en la que, ¿por qué no? En lugar de seguir invirtiendo en startups a la loca o en todo, ¿no? No solamente en startups tecnológicas, sino en diferentes cosas, porque no hacemos una tesis de inversión clara, y de ahí fue que decidimos participar en Monte Nazca. Pero siempre, digamos, desde el Family Office, siempre se habló de una participación activa, ¿no? Y la parte, Bien. digamos, de participación activa que nosotros siempre lo vemos, y estoy segura de que ustedes también, es la gente lo ve como, uy, van a venir a medirme cuánto café me tomo, por qué compro este café, por qué no, y uno dice, eso no es, o sea, activo es que te tengo que generar valor. Y ahí es donde viene lo importante de hacer esto. Entonces, esa fue como toda la evolución yo creo que de profesionalizarnos en la medida como hacíamos inversiones, tener una tesis de inversión. Dentro de todas las tesis de inversión, pues había una parte que era startups, y desde ahí se metió a tener una participación en Monte Nazca. Y como te digo, pues tan activa que al final terminé manejando Ex- Monte ex- Nazca. Excelente, ahí me gusta tu
tu ejemplo para ir para otro lado, porque es una de las cosas que no se habla mucho en la industria es sobre los LPs, sobre los inversores de los fondos de inversión. Y para repasar, para los que nos están escuchando, Patricia nos está contando cómo ella representa alrededor de un family office, corregime si estoy diciendo algo mal, se acercó a la actividad de invertir en varias compañías, pymes, medianas, algunas más tecnológicas, otras menos, y encontrando de que había una gran oportunidad especialmente en las tecnológicas, y entonces eso es el PI, que es inversor de un fondo en el cual vos activamente te involucraste para manejar, tiene una tesis de inversión propia que después se alinea con la de un fondo, con una parte, ¿no?, pequeña probablemente de su portfolio de inversiones total. Y sacando en el caso este específico sobre cómo vos involucraste hoy, después de Mountain Nazca, que evoluciona hoy a EWA Capital, ¿cómo es la relación con los LPs de tu fondo? ¿Cómo es la experiencia para un manager levantar dinero para un fondo para invertir en este tipo de compañías? Y después que me gustaría que me cuentes, para no interrumpirte tanto con las preguntas, EWA, o al revés, contame al revés, EWA Capital, ¿cuál es su tesis? ¿En qué invierte? Y me interesa especialmente el proceso mental para llegar a esa tesis. ¿Cómo uno empieza a pensar, definir en qué invertir? Bueno, mira, cuando arrancamos en el 2016, y yo creo que esa es una parte súper importante, que todos somos latinos y todos somos parecidos, pero cada país es súper diferente, súper diferente. El colombiano, yo creo que por todo lo que han así, por todo lo que vivió y por todo, es súper desconfiado. Entonces, acá la parte cuando arrancamos era de quién eres, de dónde vienes, y como yo era inversionista, creo que eso ayudó muchísimo a sentarme y a resolver las preguntas y tener la cercanía con ellos que a mí cuando yo era inversionista me encantaba tener. ¿Sí me entiendes? Porque a veces, digamos, la gente empieza como estilo Estados Unidos. Y yo digo, no, pues no tenemos la liquidez de Estados Unidos y no tenemos la situación de Estados Unidos. O sea, acá el inversionista es súper importante y es súper importante tener esa relación. Entonces, cuando nosotros arrancamos Mountain Nazca, una de las premisas fue, bueno, vamos a invertir y digamos, fue lo que terminó siendo, fue un microfund proof of concept, cumpliendo con todo como fondo de capital privado colombiano, con el objetivo de que el segundo fondo ya tuviéramos el track record, ¿no? Porque sabes que, digamos, al principio es como, es que eres first time fund manager, pues has invertido en muchas empresas, has manejado mucho dinero, todo, pero no lo has hecho de esta manera. Entonces, fue lo que nosotros arrancamos diciendo, listo, está bien, entonces vamos a crear una empresa, vamos a invertir en empresas en etapa temprana de base tecnológica, aprovechando que en ese momento, digamos, ya el gap tecnológico en Latinoamérica era muchísimo, o sea, ya había bajado, ¿no? Esto hace 10, 15 años, pues era para ricos. En cambio, acá uno ya dice, la gente ya está familiarizada, todo Latinoamérica está familiarizado con la tecnología, unos de una manera más, menos, pero todos lo tienen. Entonces, aprovechando eso, creíamos en el 2016, y era absolutamente cierto, la parte de invertir en estas empresas, en unos sectores, que fue lo que dijimos como, venga, estos sectores que tienen que ser, que realmente resuelvan problemas socioeconómicos, porque pues para EWA y para Mountain Nazca en su momento era como, para llegar y ser escalables, replicables, todo lo que todo el mundo dice, pues tienes que tener una base interesante y realmente resolver problemas, porque todo el mundo habla de resolver problemas, y digo, pero es que es en serio un problema, o sea, no te lo inventes, sino es realmente problema. En ese fondo, que fue un fondo pequeño que invirtieron empresarios ecuatorianos, colombianos, europeos, pero fue un fondo pequeño con el objetivo de proof of concept. Hoy en día ese portafolio son 5 empresas, invertimos primero en 8, activas tenemos 5, invertimos en educación, salud, servicios financieros, retail y hoy en día y logística. Ese portafolio, después de que arrancamos en el 2016, hoy en día ha hecho 1.58 veces de capital invertido. O sea,
le ha ido muchísimo mejor que la parte de benchmark. Y aún en COVID estamos creciendo, pero como locos. Entonces a veces uno dice, o sea, se probó toda nuestra tesis de inversión, ¿sabes? Como todos, y ustedes lo saben, como, Dios, nos ahorramos 10 años en la opción tecnológica en Latinoamérica. Nos ahorramos todo esto, pues, por culpa del COVID, pero era clarísimo que estas industrias tenían que evolucionar de esta manera, ¿no? Entonces, digamos, ahí viene la parte de los inversionistas, siempre los tuvimos metidos porque ellos ¿qué querían? Aprender. O sea, ellos sabían que algo estaba pasando y que no se querían quedar por fuera, ¿no? No como, no, o sea, y yo creo que ahora más, porque entonces en ese momento no se querían quedar por fuera algunos y sabían que estaba funcionando esto. Y esa es como la razón, y cada vez era mantenerlos como, yo digo, no es que todos los días los estés llamando, pero sí, chévere es hacerles un update y así va la situación y vamos mejorando, entonces siempre ha sido una relación muy cercana. 100% de acuerdo ahí con, digamos, muy parecida a la historia de Cygnus Capital, el primer fondo Proof of Concept, porque había que hacer track record. Creo que es una historia bastante común en todos los first time fund managers de Latinoamérica de los últimos 8 años, e inclusive me siento muy relacionado con lo que decís de capacitación. Todos también eran first time LPs, era la primera vez que eran inversores de un fondo, así que hubo y hay, y creo que todavía tenemos mucho por delante, ¿no? De capacitar y educar y darles un lugar a los inversores. No es algo puramente financiero como puede pasar en otras latitudes. Claro, y además porque al final del día es que estos emprendedores, estos inversionistas, perdón, que son, digamos, los high net worth individuals, estos empresarios latinoamericanos, son los que además nos dan valor a las empresas del portafolio. ¿Entiendes? Entonces, es la parte de, oiga, mire, esto es lo que está pasando en la empresa, pero es que esto es como usted puede ayudarnos. Así es como necesitamos y es como la manera como los hemos involucrado bastante y que yo creo que es para ellos muy interesante aprender, muy interesante ver cómo pueden evolucionar innovar en sus empresas y además cómo agregan valor. Sí, lo veo bastante también en el momento en que las startups, en algún momento cuando crecen y les va bien, son compañías grandes a veces y que probablemente la primera vez que ese emprendedor tiene que tener un governance de una compañía y ahí es donde creo muchas veces la experiencia de los inversores, estos empresarios, hace sentido y ayuda muchísimo con conexiones también en la industria. Valiosísimo poder conectarlos, creo que es lo que ellos también buscan, ¿no? Total, que les agregues valor. Entonces todo el mundo debe agregar valor, porque yo siempre pienso que, digamos, había una década o un momento en que los inversionistas daban palo, ¿sabes? O sea, como todo el día, como eso no es así, eso, y entonces escogías y uno dice, esta ya no es esa época. Esta época es la de, a ver, si vas a pertenecer a algo, agrega valor. Sí. Y haz parte de esto, ¿y cómo? A ver, haz parte de la solución y no del problema. ¿Qué les pasa a ellos y qué te pasó a vos en ese proceso que lo vi repetirse muchas veces yo hasta ahora en mi humilde experiencia de necesidad de desaprender un montón de cosas que traemos de hacer negocios tradicionales y el reaprender de cómo se hacen en la industria del venture capital y las startups de alto potencial, ¿no? Porque hay mucho en común, pero hay muchas cosas que son muy distintas, ¿no? Y que por ahí muchas de las que vos hablabas, ¿no? El estilo de liderazgo, el estilo de involucramiento, esto constructivo, ¿vamos a construir más o no estás dentro de esto, ¿no? No estás dentro de los códigos de la industria. Eso yo creo que lo ves tú absolutamente dependiendo de los inversionistas que tengas, ¿no? Yo tengo un inversionista que le encanta ir a Silicon Valley, que se lee todos los periódicos, que sabe todo. Entonces, él tiene como este chip de ayudar y todo el mundo todo el día me está apoyando, tanto que en el segundo fondo también está entrando. O sea, ese. Hay otros que es como, Patricia, yo todavía esto no le creo.
Yo a esto todavía no lo entiendo. Si están todavía quemando plata, yo no entiendo nada, no sé qué. Entonces, pues es como la parte que digamos, ahí viene el inversionista que está o sea, familiarizado, ¿sabes? Con el que no. Y ahí algo que hacemos es como unirlos. Entonces ya no es solo Patricia contándole, sino el otro inversionista diciéndole, no, pero mire, sí, yo también he visto eso y bueno, se calman. Yo creo que depende y lo que te digo, de lo que estás tú metido en este momento en esta industria, entonces pues eso te hará saber más de lo que está pasando, ¿no? Y familiarizado de cómo valoras una startup y familiarizado de que está, ¿no? En cambio los Tal otros cual. están absolutamente cerrados, que también es bueno, porque también te enseñan a repensar y a veces uno repite algo y se quedan y te hacen unas preguntas que tú dices, pues sí, sabes que tienes toda la razón, toca reevaluar más estos KPIs porque pues realmente sí se están gastando más plata y lo que están creando de valor no es acorde a la plata que se están tirando. Entonces yo creo que es esto de no bloquear, ¿no? Sino creo que todo el mundo tiene algo interesante que decir. Sin duda, y me gusta eso último que dijiste porque también es muy válido a veces en esto de nosotros estar tan embebidos en la industria y contagiarnos del positivismo y del ver siempre para adelante y el futuro. A cada tanto digamos, alguna visión un poco más down to earth, más realista, ¿Qué viene, hace falta? viene bien, sí, viene bien, hace falta. Eh, Contanos algo más sobre EWA, por favor, y Bueno, especialmente de las compañías, ¿no? Que también es parte de ajá. los grandes En- protagonistas de todo nuestro trabajo. Entonces, al final, digamos, el fondo uno, que fue el Proof of Concept, terminamos invirtiendo en Platzi, que seguramente la conoces, súper líder en el mercado en la parte de desarrollo, coding. Yo creo que tanto Freddy como Cristian son dos personas que para mí es una startup valiosísima en el sentido de cómo ellos se creen su cuento, cómo botan esa energía para las otras personas. La parte de educación para mí sí es clarísimo que desde que tengas un computador y tengas internet tienes acceso a educación y eso es la única manera como podemos cambiar la región. Entonces, esa startup vamos súper bien. Después también invertimos en otra que se llama UnDoc3, que es una plataforma de información de salud. También está en toda Latinoamérica. UnDoc3, digamos, viene toda la parte que era, o sea, es sentido común, ¿no? Y ahorita con el COVID, pues todo el mundo habla de esto, ¿no? Lo interesante es que nosotros lo vimos hace 4 años que no había COVID. Entonces, era la parte de, hey, a través de tecnología es clarísimo que el acceso a servicios de salud pues tiene que ser para todo el mundo. Y que si el 70% de la gente busca información, tú a través de tecnología puedes darle esa información y no tienen que ir a donde el doctor. Y además, que pues se descongestiona toda la parte de ir a urgencias y todo, que es lo que nos pasa a todos los países latinoamericanos y en el mundo. No es solamente Latinoamérica, sino en el mundo. Un Doc3 está también súper bien. Hoy en día, pues por el COVID, realmente pues también ha tenido un crecimiento grandísimo, pero digamos la parte de salud es claro y resolvía un problema que como yo siempre digo, es un problema masivo, es un problema de toda la gente, ¿no? Salud, educación. Invertimos en Merkeo, que es el primer, digamos, supermercado online total, o sea, ellos no son personal shoppers, como todo el mundo lo ve siempre, que es un Rappi o un corner shop. Merkeo tiene su warehouse y entonces al quitar intermediarios, pues claramente es más asequible y la calidad y el precio es muy bueno. Merkeo está en Bogotá, en Medellín, y realmente pues también con el COVID ha tenido un desarrollo increíble. Invertimos en Épica, que Épica es un software as a service de Artificial Intelligence para Prediction of Sales, y hoy es predicción de todo. Eh, digamos, ellos al principio querían hacer muchísimo más las predicciones de retail. Es un sector que se ha golpeado bastante en este momento, pues por la situación actual. Pero digamos, tiene una tecnología súper clara, súper buena, en la que siguen creciendo y pues van bien.
Y la última es un Go Cargo que es de logística, en la que en Colombia es servicio intermunicipal, o sea, entre ciudades. Y, y lo que unes son, ellos han desarrollado licencias para las empresas que contratan a transportadores y entonces tienen las bases de datos mucho más limpias, todo el proceso de contratación, la base de datos de los señores para catalogarlos que sí cumplan los camiones con los requisitos que se tienen. O sea, toda una parte muchísimo más limpia y en el momento que no se tenga, pues también poder, que no se tengan, digamos, los fidelizados, poder hacerlo por parte de Spot, que son como, digamos, los que hacen parte de, de la base de datos de GoCargo. En general, digamos, todos estos, pues obviamente hay unas que les va mejor que otras, pero pues yo creo que al final del día uno ve que realmente la oportunidad está en estas 5 empresas en las industrias. Hay industrias que son más fáciles de adaptar que otras, y eso es lo que uno pues tiene que darle tiempo, ¿no? A la adopción de tecnología, a darse cuenta que realmente es. Pero pues como hablábamos al principio, ¿no? Con esto del COVID realmente ahorramos 10 años en la adopción de tecnología y todo el mundo se dio cuenta que no es una, o sea, no es una moda. 100% de acuerdo. Creo que una de las partes que a mí me divierte mucho y por lo cual me gusta estar en esta industria es que como parte fundamental de nuestro trabajo estamos todo el tiempo imaginando el futuro de cómo va a ser el mundo, las sociedades, el consumo, los países, los gobiernos dentro de 5 a 10 años y haciendo esa ingeniería inversa para ver a qué compañía apoyamos hoy, ¿no? Que va a tener un rol importante en ese momento. Y fíjate cómo para los que nos están escuchando, en esos 4 ejemplos que diste, en los últimos 4 o 5 años, estabas haciendo eso, estabas viendo compañías que iban a tener un rol en el futuro. COVID lo que nos hizo fue acelerar ese futuro, lo trajo un poquito más cerca. Y hoy hay un montón de cosas que parecen súper evidentes, pero bueno, en su momento tuviste que tener esa visión especial, digamos, de imaginar para adelante, ver la oportunidad hoy y acompañar a esos emprendedores. Y creo que mientras contabas, diste 2 o 3 perlitas de cómo es ese proceso de evaluar y de elegir emprendedores. Me gustaría hacer un poco de doble clic en un caso en especial que vos lo mencionaste y lo resaltaste, que es Platzi. Platzi es una plataforma de educación muy conocida en toda Latinoamérica y nombraste a los dos, a Freddy y al socio, como a esos dos Cristian. líderes, Cristian, que han tomado, por lo menos yo lo he visto desde afuera, no desde dentro de la compañía, un rol importante no solo en Colombia, sino como líderes de role model emprendedor también en la región. Todo ese preámbulo para hacerte un par de preguntas. ¿Ustedes fueron inversores, según tengo entendido, después de que ellos pasaron por Y Combinator? Sí, justo cuando se graduaron de Y Combinator. Fuimos parte del ¿Cómo, SAFE. cómo conociste a Freddy y a Cristian? ¿En qué momento, en qué circunstancia? ¿Y cómo fue el proceso de esos tiempos, meses, semanas, años, no sé, en que profundizaste esa relación hasta que finalmente invirtieron? Bueno, y el que conoce a Freddy y a Cristian va a saber que también esto fue como bastante rápido, porque ellos son bastante como tomas o dejas la Bien. situación. O sea, son bastante agresivos, no en la manera mala de agresivos, sino en la manera, como yo les decía, de creérsela y de, hey, esto es una oportunidad de oro y tienes que hacerlo. El comité de inversión en 2 segundos, es que ese es la pedazo que yo siempre les digo a los emprendedores, a veces cuando hablan y yo les digo, cojan 2 role models y digamos en Colombia hay 2 que son muy claros, que digo, hablan espectacular y miren lo que ellos hacen para aprender, porque es que todo esto es aprendido y lo que hablábamos de compartir experiencias, qué delicia, porque yo aprendo de ustedes aprenden de mí, o sea, todos tenemos que aprender, el más bobo es el que piensa que no, yo ya sé cómo hacerlo, y no voy a mirar a nadie más y no le voy a aprender nada a nadie más. O sea, entonces, 2 emprendedores grandes para mí, y uno es Simón Barrero de Rappi, cómo habla, cómo cuenta su negocio y cómo siente eso, y otro es
pues como decía yo, Cristian y Freddy y toda la comunidad que crean alrededor. Digamos, no sé si han visto, pero Cristian, él fue, bueno, creo que no fue chef, sino, no sé, o sea, no sé qué tan alto llegó si era chef, subchef o ayudante de cocina o qué es. El caso es que cocina delicioso y le encanta y hizo ahorita este programa que está haciendo que se llama Cocina for Geeks o algo así. Entonces, en esta parte de la pandemia y que todo el mundo está así, y si me entiendes, y si tú los sigues a ellos, y dices, uy, qué delicia, lo voy a ver, habla espectacular, qué chévere, y hace un plato súper fácil de hacer. Entonces, ¿ves? Él crea esa comunidad, y la comunidad no es solamente de, ven, cómprame un curso y hacer parte de Platzi, sino esa parte de esa comunidad que ellos dicen y por eso la gente lo sigue y qué delicia verlo. Pues no te digo que hasta yo estoy aprendiendo a cocinar de la mano de Cristian. O sea, entonces esas son como las cosas que uno aprende a tener y como, pues que creo que es súper valioso que otros emprendedores lo aprendan, ¿no? Ahí creo que uno va afinando, como dijiste, estamos aprendiendo, estamos todavía todos aprendiendo en la industria y al final de cuentas, hasta en los lugares maduros como Silicon Valley, que te diría que también es parte del ADN de lo que caracteriza a esta industria. Todo el tiempo somos todos como grandes aprendedores constantes. Eh, y lo interesante es que invertir en early stage, en etapa temprana, es una toma de decisión generalmente imperfecta, no tenés todos los datos. En ese momento que lo encontraste a Freddy y a Cristian, hoy podés ver que ellos eran grandes comunicadores, tenían esa capacidad de liderar, pero ¿qué fueron esas cositas que te dieron No, la pauta? desde ese momento han sido y se han venido perfeccionando, pero digamos, yo creo que no. O sea, es digamos lo mismo que nosotros vemos hoy en EWA. Uno es los emprendedores. Tienen que ser emprendedores excepcionales, ¿no? Y como ellos hablaban, se comunicaban, como yo digo, se la creen, saben que te están mostrando los datos y todo lo que dijeron que iban a hacer, lo han hecho. Entonces, esa parte del emprendedor es como algo que uno dice, y él te está hablando y tú estás pensando, quiero darte la plata, quiero darte la plata, Sí. quiero darte la plata, quiero darte la plata. O sea, es una cosa como, por favor, Sí. que no seas tan caro, por favor, por favor, por favor, la valoración, por favor, por favor, por favor. Pero tú no le estás poniendo atención, tú solo estás pensando en que quieres poner la plata. Eso pasa con ellos. Sí, en general Eh, creo que las buenas inversiones son esas que te enamorás y después haces el proceso más racional, pero lo primero pasó porque te llamó pero la lo atención. primero es, como todo en la vida, química, te encantó y te quiero. La parte, digamos, como te decía, muchísimo, y esto lo hacemos en EWA ahorita en el Fondo 2 con nuestra tesis de inversión, entonces es uno el emprendedor, 100% comprometidos, 100% metidos, 100%, o sea, además que vas a ser capaz, y yo creo que esto cada vez cobra más relevancia, que seas capaz de levantarte la próxima serie, ¿sabes? O 100%. sea, porque hay cosas que te encantan y te fascinan, pero el emprendedor no va a tener, o sea, o no tiene esa capacidad y la puede desarrollar, pero, pero, pero es una cosa que es dura, ¿no? Y además es que, como yo siempre digo, no estás compitiendo tú y yo, y me das la plata o no me la das, no, es que es o a ti o a 10 más que tengo alrededor, porque Latinoamérica no tiene capital. Sí, Entonces, y en un mundo mucho más chato y plano como hoy, post-COVID, compite por el capital, está la oportunidad de capital de todo el mundo, pero también compiten con emprendedores excepcionales de todo el mundo. total. Entonces, esa es una. La otra para nosotros, digamos, la parte de la industria, y lo que yo te decía, que realmente resuelves un problema. Porque, y todos lo sabemos, ¿no? Que la mayoría de las startups se quiebran realmente es porque quedan un nice to have. Y cada vez es más difícil un nice to have. Y en Latinoamérica sí que es difícil un nice to have. Digamos, y ahí viene mi parte de emprendedora, que todas las veces que la embarré, me encantaba, como digo yo, creé todos los negocios para ricos. Y Mm. pues ricos son tres amigos de uno. O sea, pues que ahí no está el negocio. Y esas fueron las grandes eh, eh, embarradas que yo hice, teniendo que logré tener pues un negocio súper, súper lindo de todo, pero era para gente de unos recursos diferentes que en Latinoamérica no aguanta. Mm,
Entonces, esa, la parte de la industria que la miramos muchísimo realmente que resuelva, y la parte de cuál es la ventaja competitiva y qué es lo que te hace unique, ¿no? Que yo creo que es bien importante. Espectacular. ¿Algo más que nos quieras contar alrededor Un de poco, EWA sí, y el un futuro poco. de EWA en un post-COVID, digamos? Bueno, pues digamos, nosotros ahorita estamos levantando el segundo fondo. Algo interesante que hablábamos los dos es nosotros, bueno, yo al ser mujer fundadora, decidimos en el segundo fondo darle que el 40% del fondo lo vamos a destinar a Gender Equality. Y un poco lo que hablábamos, Gender Equality no quiere decir como, ay, porque eres mujer te va a poner primero en la fila. No, tienes que cumplir con todos los parámetros que estamos hablando. Pero lo que sí creemos y lo que creo que es lo más importante es que al final del día invertimos en empresas que, digamos, y lo puedes ver en nuestro portafolio 1, en Merkeo, en un Doc3, que el 60% de las personas que se benefician de ese servicio son mujeres. Y entonces les estás arreglando problemas que estas mujeres tienen que de otra manera nadie se los arreglaría. Entonces, esa es la parte que nosotros vemos como, bueno, que sean cofundadoras o que donde vemos que la parte de Gender Equality es como, hey, que el equipo realmente sea diversificado. Y al tú tener un equipo diversificado, en que tienes a mujeres en el C-level, que tienes mujeres en el Board of Directors, que tienes mujeres en advisors, obviamente activos, ¿no? No advisors de papel ni cosas así. Pues, ¿qué pasa? Te están dando una visión diferente que te puede enriquecer muchísimo más. Y que todos los estudios están demostrando que esta diversificación de género dentro de las empresas, pues, ¿qué hace? Que tengas unos mejores resultados. Entonces, ese es como, digamos, nuestro interés, y que al final cuando la gente o las startups reciben plata de EWA, el 100% de las startups, y esto es en nuestro ADN, como hablábamos de, hey, mi ADN es que los emprendedores sean, o sea, que tengan este power para hacerlo, pero además que estén comprometidos con los valores que tiene EWA, que es, venga, en los equipos, quitémonos los sesgos de los equipos. Y digamos, tú decías como yo escogería igual a una emprendedora o un emprendedor. Sí, yo también. Pero cuando ya están dentro de las startups, a veces se quedan mirando y dicen, uy, mujer de 27 años recién casada, uy, esa va a quedar embarazada, ¿no? Entonces es quitarnos todos estos sesgos, empezar a involucrar a más mujeres, todo el potencial que tienen las mujeres ahí, y no es como uno u otro, sino es crear un equilibrio y un valor. Eso es como lo vemos. Hablando de eso, creo que es otra de las cosas que por ahí no lo estamos conversando mucho, pero que el COVID va a acelerar, que acabas de tocar un tema que me gusta debatirlo a veces. La, la mujer de 25 años recién casada, hoy con la validación total de que podemos hacer teletrabajo, más Exacto. en la industria en la que estamos nosotros, que casi todo es tecnología, y sobre todo cuando uno elige a una persona porque trabaja bien y es comprometida, esa mujer va a estar conectada, trabajando con el nene a UPA recién nacido, no importa. Creo que es uno de los... a mí me gusta que empiezan a correrse los argumentos, entonces hablamos de equidad real, digamos, no hay que diferenciar, es equidad completa. Exactamente. A mí me Y pone esto es lo que contento eso. dices. Total, ahorita todo el mundo la parte de flexibilización, y no solo las mujeres, ¿sabes? O sea, No, alguien llega y me dice a mí como, uy, no, en la industria de private equity, esta mentalidad de que toca trabajar las 24 horas del día y que los hombres no están metidos en su familia, y yo digo, pues, o sea, me parece que en este momento no es, o sea, ya es el momento de, oye, tómate la tarde y lleva a los niños a comer pizza y hazlo, porque es precisamente esto, el equilibrio entre los dos, y se necesita tanto una mamá como un papá. Entonces,
Eso hace que se cambie. 100% de acuerdo, creo que es otro de los saldos positivos, dentro de otros que no van a ser tan positivos, pero algunos positivos que van a quedar de todo este proceso. A mí me divierte mucho o disfruto muchísimo de la actividad de que todos los días conozco gente mucho más inteligente que yo. Creo que es una de las cosas más interesantes de lo que hacemos. ¿Qué es lo que a vos te divierte, eso que te entusiasma todos los días para seguir viendo compañías, conociendo e invirtiendo? Diferentes temas. O sea, a mí el llegar hoy y entonces alguien te habla de, no sé, de agro y te muestran un resto de cosas que uno dice, wow, o sea, esto yo no me lo hubiera inventado, o sea, no me hubiera ocurrido nunca. ¿Es en serio? Entonces, cada día o cada momento, cada reunión, es que te están contando cosas diferentes, te están abriendo los ojos, un poco lo que tú dices, o sea, además de que son súper inteligentes, pero te están abriendo los ojos en cosas que no es como, me leí el libro de marketing y esto es lo que está pasando, no, pues sí, súper chévere, pero después alguien te dice, no, yo estoy poniendo esto en blockchain y esto lo estoy haciendo, y por eso, digamos, hay una parte que siempre decimos, y es que con todo el mundo te tomas un café, porque de todo el mundo puedes aprender algo. O sea, y creo que eso es un pedazo súper importante. O si el plan de negocios es horriblemente malo, ¿qué tal que era un buen emprendedor? O ¿qué tal que de pronto tú dices, uy, no, no es por este lado, pero a los 15 días siempre uno se sienta con alguien que necesita algo parecido, entonces les puedes hacer ese link. Entonces, yo creo que es que a mí la monotonía me aburre mucho. O sea, es algo que siempre he dicho como, no, yo no puedo todos los días lo mismo, igualito. Entonces, eso es algo que me encanta de esta industria, me fascina. Bueno, esperemos que algo de esto que estamos contando le resuene a algún empresario, family office, alguna institución que tenga ganas de dinamizar un poco y que se acerque a cada uno de los actores en Latinoamérica para invertir, para ser mentor. De alguna forma, nosotros siempre recibimos a todos. Es la industria de la serendipia, así que como vos dijiste, no nos tomamos un café con cualquiera. No sabemos qué va a pasar. Así es. Patricia, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus insights, gracias por la honestidad en contar las anécdotas, que es muy valioso para que todos conozcamos un poco más de esto. ¿Algún mensaje más para cerrar? Y si no, así te saludo. No, de pronto, digamos, a la parte de los inversionistas, yo sí creo que también, yo creo que realmente en el emprendimiento está el futuro de la región. Y es súper importante que piensen que esta es la manera de hacerlo, ¿sabes? Y incluye todo, incluye invertir en un emprendedor excepcional, que tenemos emprendedores excepcionales, en startups que realmente pueden ser más que unicornios y todo, pueden ser unas empresas absolutamente interesantes resolviendo problemas. Y por otro lado, digamos, yo creo que también la parte de responsabilidad social, ¿no? Y tenemos buenos rendimientos. Entonces es un full good package, que yo creo que a veces se sientan a mirar y dicen, uy, pero mi rendimiento es mejor en tal sitio. Uno dice, pues de pronto, pero si estás ayudando a desarrollar la región, pues vale un pin el trade-off, o en algunos casos, y realmente en casi todos los pienso, no hay trade-off en rentabilidad. Entonces yo creo que sí deberíamos ponernos un poquito más la mano en el corazón y apostar en la región. Excelente, gracias con ese excelente mensaje de cierre. Te agradezco nuevamente por tu tiempo y por conocer las experiencias. Los saludo a todos. Chao, Patricia, muchas gracias por participar del podcast. Que estés bien. Gracias.